Si? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. O wagni tigana o wina warni. O tin khara jazakumullahu khaira. Allah ganna khatukti khairi. Taringa agmoya alingoda masha Allah. Olom no nyagali ikonta. Wacha lomunu kunumulla yugondo yagaru trindu nyani magay gamulu na khatrin. Masha Allah o pasini me ima na trindu ku kona kada. Yo kenya am fasun ke migi kon. Insha Allah o duana kada o dua murna. Allah ganna gollu kuraga ya rabbi. Allah nti nyangora khaf. Allah ganna sutura nyangoda nalum ko khorondi. O hajundo xammi ya rabbi Allah ganna jara. Nakisiro tangi nyangora. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo tiri nunjo pauti men conseil maga men conseil marcato. Itili ni ndenga kam mani nyamari na makata kati kungwel ile munuya nyamari bega makati kulle munuya na bine itili ni hanani kenya. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oda khanawari alla ganora gasubaraji ono mamma nawari mamma asa kamara ado baraje iya kharu ke golle sabunga agriyeni. Oda Allah subhanahu wa ta'ala nyaga ke golle amuso abaraje alla ganna nyangi dangani arjanna kallangutenga. Thaniyan gira nyagarenga tirninde be tirnindi khorenyen lawaytini tirninde ke ara tirndinde adabar tirndinde kebe alo gontengani tirndinde kebe anganati nandiga ma kamma sasa kundu lawayna muhadara muma ndabari ke tirndinde bane kamma mani conseil na maka katoya lemene ngarno keno gonga khirse ngarno no gonga conseil parce que farende ko alayhi salatu wassalam ati ad-dinu an-nasiha ati dina no don qulla gonyani awla da joppa ken lillahi allah seren kana Allah no ngol hono kamma kono anjiki Allah nyamaru nya kamma Allah gara nyamare hinu kubenu kamma anna sigi kamma agaran ka bakka hinu kubenu ya anna lato bakiya anna yille khadi na nyamari nditi fi sirenga nan ka banditi man ya bakka fi burenga wali rasulihi aro Allah subhanahu wa ta'ala akhi fareke ngani Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sunna faren chunnanga annabati de battenga wama ataakumur rasulu fakhudhu wama nahakum anhu fantahu. Nafaren junna mbirandi anna siga kamma anna faren junna anna raga anna sanqi wali kitabihi ado alquran ado muslimon kananko digamel lagaru ngati wa ammatihim ado muslimen dambanchu igonga keno gonga ya kharenga no gonga khirsenga no gonga lemene ngano gonga gida nyagare kinna digame kiddo hondi kha conseil be sasa kununga konno na konno katale muno parce que lemene ngende ndirndi agara kebe khatirndi manini est ce que khirse ngeninga ngani lemene ngeni fonnan kay ngena genga fonnan kay ngeningiya donc fonnan kay awime fonnan kaytu sabunu be no ga fonnan kay cirondini alhamdulillah mati nga sutu khallem nan tuago ke nga fole manitu sabunu be no khadi iga fonnan kayam burundini mati nga sutude khallim nan tuago ke nga fonetu hare nga papa simbara ko itabaga nga fonetu ngama muhammadu kamara baga nga fonnekentu gida nya khare diga men nga kata nga nugudun qullahu hanabe konno katinda khasuko humantenga kengani maniya al ilmu tuago mamanu mbay ke nya golle nga yare kharammogo ya kharuku kharammogo yuguku ifay kenya gollenga yare kundu ga kharagundini parce que tuaru ayana folla qinchu ni hada mare mendangani Allah subhanahu wa ta'ala agara annabi nyimme suqay agana amundan daga khay faranna ko ke jofandi ana mani kinne ana na burenya kinne ba ana gille abaga jibril ren nanti ke khalisim bakka daga kirey ana ko isoronga nanti way ngina annabi nyimme ngeni no yara ana daraja nyakinni yaba no bala annabi ñom munti soro ne xatana annabi ñom muy kunta gu man ci ñimmi megani kebeya
soro ma yang kanto ina di battenga fuqaru ina di battenga jonga adunga i jamal lo khayna khala garunga i jamanga bono jonga adunga soronni niniya khala garunga yana soronji nini e annabi nyima ko ngari Allah farenga makaya nti jonga do soronni ripet kunyo do fare batte soronni ri kunyo do Allah fare battenga sallallahu alaihi wasallam kenyali nangabo na faren kata makaya na limajina ya igani daga na gaja ghazwatul badri kurenga kota kebe sahaba no farende sahaba no kamo siki hada maremme fo musino saka kamo kafiru ni maremme ujune khaydi timba Allah kahiya donc ku nganda be nyimmu Allah ganay banum bi suqayni ana jibril girndini min fawqi sab'i samawat kam poto nyiri nan talifu yugo akine kam po yugo khani kenga kinni maniya al ilmu Allah da kenya ko faare ndangani fa'lam annahu la ilaha illa hu wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat ati faare nda tuya hana ati tuwa ko nyin fo hana be ga yanka faare ka ma alayhi salatu wassalam kenne maniya tuwa ko nyin iqra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min 'alaq donc khorna to ko mundu imam shafi'i rahimahullah ati man arada ad-dunya fa alayka bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alayka bil ilmi imam shafi'i andake ko shafi'i linginda buru hakke aga baytan kanu be no konno wakati sunga baytan kanu chugunu hari muhadara kibe kundu nga girada barnire nda shafi'i nda baytan ga beraga nasugu ke shafi'i na ganyi tuwa ko murenga Shafi imam Shafi sare yanda khoronti ali yetime ngene sara ya khoronti ro kota khada manu dar ngarde ka tayo parce que man ran ci ngati khana jo pati tuwa ko ngene ap khanga na tuwa ko kitani khana khakatu khasaranu ku haqqentunu khana kati darno parce que hanga wara lemene wakati yogo nanga sikki amma ganati bana ngati ne man girini mendin anna fa mun tampi amma wo gollini anga sa khamba banati bane anati fillo parce que tuwa guntan o yingo lo kuduru nyen khagana nyangara joppati tuwa gunga angara kamanentu anda be nyimmentu anda ncaranu ku haqqentu saranu kubenu alla ga duguti haqqenga mubasharatan adiya haqqilliti wa qada rabbuk alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ati saranu billande sheikh sakati sara ya garenga أحب الناس لأمي ومن بالروح تفديني فكم من ليلة قامت على مهدي تعطيني بصوت هاد عذب وإنشاد تغنيني تخاف علي من برد ومن حر فتحميني ومن ألم ومن مرض أناديها فتؤتوني بروحي سوف أفديها أرو يمكن كنوبانو يا angana hari duna saka humina kinan cara ya garen amma tuga jalan ngotte ibane sara ya garen jalan ngotte ibane lemmel lan tuga na abadan me kuran na ki sara ya garen na haqqentu anna qimantu anna vulorun ta yanna wasa simmana ma kini bele dar ngene matuma espagnol ngo xa bele daro kunu français nu français kuna ya ko no ko misrebe gana giri gundenga bele dinga gundenga foganta yin kollanga arante anta jamana ke tunati way lui c'est un blédard katini blédard ça fait ka gidu gunne ngana tu mamanu ku wakatunu o kubenu ga sare yere ina mamanu kura gana inta espagnol xanne muku mo wakatu ngana har espagnol xanne be ko ina so ina xete gere mamman kin kan ta sa zena tan ana famu donc angana joppati tuwago nga ki sara ye xara nakatu na qimantu papa simbara kani ngara joppati tuwago parce que Allah ra joppati tuwago ngene fare alayhi salatu wassalam ara joppati tuwago ngene sahaba don joppati tuwago ngene ke sara ye xarani ko tayego sahaba likatta Allah fare nga ati man sallallahu alayhi wasallam man ahaqqu an-nas bi husni sahabati aw bi husni suhbati ati ko ga haqqenna lemmen kamma nan qota su ya farenti ummuko atammani de atado ko farenti ummuko atamma atado ko farenti ummuko atamma 3 fois sikko tanu sikki espagnol on kanne nga 3 fois ni akonni kam mo na espagnol bucine ke mo ha lante ke ko no xay bimmo ay nasim mani
nasimana ta ne ngen na du waray khake ko tengeni mo ko be ngana ke ko video ke su ngallu ngorano hetelle herni miso farenti tanu sikki farengatini amma tanu sikki farengatini amma ko tego farengi mimbarin kam alayhi salatu wassalam jibril farenti amin tanu sikki ati amin amin tanu sikki agatini amin sahaba no ngayla same farenga duti fare sallallahu alaihi wasallam odan ngari angatini amin tanu sikki mani khanqew ati jibril walli katiya ati awagel lino ko ngadigam kuno ko nga serebe gari sara ya xare ngi brene nampa ba ngi brene anke makkatu fi surunta ko barni katta kunga angaru arjannay atan takembor sere samma gam ma ngar janna ngani faranda kenyako al jannatu tahta aqdami ummahatikum arjanna famma tan nyawra ga ternere andali ngandangani anna to wunyini akana li ngandangani anna nya khatantenga anna freme kuna lo munu ngimmi lebene khorna tuwa ko muntu o ga munda kusara yakharu oni voloruntu oni qimantu o fabanu oni voloruntu oni qimantu ona qara ona allatu ona farentu ona kitabentu ona sara onu ku haqqel lagana khara ona tunanti iya haqqenno kammanan qota suya ona katu arjanna kita farenti ridallahu fi ridal walidain wa sukhti allah fi sukhti alwalid ati pour alla nan dunganda ngani il faut kammanan dunganda allah kuté kam mahete il pour alla nan dunganda ngani il faut kam paba nan dunganda ngani khallan kuté kam maheti farende kiyako alayhi salatu wassalam kuna gida nyagare antir ndinden jabiron pay khana duro ko to kharange mbatte imam shafi de ke ati serebe gele hanna duna mu mankita ati fa alayka bil ilmi atannan qara serebe ngalahi anna la ghara kita anna arjanna kallan tanyi mekita parce que la ghara ko to tuano nyimme serebe ge khara duna ado bega ma khara sheikh la ghara ko ta intanyira arjanna kanu kenya gati wa man arada al akhirah fa alayka bil ilmi angalahi arjanna la ghara ko te ganan ciginde arjanna raqinga folla kusigani anna daga firdausi arjanna kallan munte kebe ga su kamma parce que itini kharanga ndangan iqra iganan ciginde arjanna raqinga alla ganna nyango sudangani itnan nan qara antu wa ngana khempe no bay angar janna kanga khempe no ngeni anke no serenga bano serebe ga khara aro serebe ga ma kharaba inta banade ababakarin da'awtuka law ajabta qarni min ngare al abi ishal al beri aken abubakar akhiri khangina santa perepeto na santa perepeto lo munun kare qaru khoro nyimi to agonga ababakarin da'awtuka law ajabta إلى ما فيه حزك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يوافر شعرها حسن جميل مفاعلة فعول أتتواغن نيانا كانانك أننيا كانانك دونا أننيا كانانك هاري الجنة نغنى أم فت قلبونو بينو هاي تاغن يري قدرو غوتو خانا هويو غو نياكا سارا وندانغاني كروسون درو غوتو باسكو لمني بانغانا خرا سارونو غو بوري خالص نو ني اي بوري وقاتو نو ني اي تخانا قران تانغا خانا لو خرانغا خانا نقرا خانا خا دينانتو خانا سارانو باقنتو خانا سلاما غونتو اوا خاغانا سيغيتي كي خرانغي قدرو غوتو لا خرا كو تانغا قسارونو كوبينو غا تامبي خايا سري سوغا يدي انان درو غوتو انا كينيا غام مادانغا انان درو غوتو انا نيغام بابادا iwancara no kufilli ina kangen ku hunay nyawtu ina ro banu mbesi ngollam la gara ko ta suya renge kem palle gadi ina ille arjannan kawrugin ton kinni amma ke wal adam paba ke suya arjanna no gonga anani i me gollum peti dankel le mesabunga qabi shart anga da tuwa gunya muntu kyane ngati qorno tuwa muntu qorom ma daga ro kubenu gatini ono le mena ko ke dabari le mena ko ke danginade wakati bucinani akana dangandi misinade sheikh yagaru kubenu khana maganya fonnan qaw yagaru kubenu ega snap chat ngene ba ega snap chat ngene barni ega du video no
iga misikil lonay ina wutu imina wutu ina yankandi pasin no nga TikTok nga kamakanya kunya garonga de kamakanya TikTok kunya garenga ko talina nga kalla annan video ke to TikTok ke no ga ra'aytun nasa qad shughilu bi TikTok qad mi ke qasida mun ko ba iga made mamu ko zinati iga made mamu ko sunta subu qad mi TikTok qasida mun ko ba ma espagnol ko khakun tin qasida ko terengana ra'aytun nasa qad shughilu bi TikTok على الواتساب واليوتيوب وفيسبوك فتكتكني وتكتك تكي تكات لو تكتك دنگا شيخ فتكتكني وتكتك تكي تكات إذا تكتكيتني والاسم تيك توك فتكتك يا أخي خيرا وإلا فأمسك عن تكاتكة لتيك توك فلا تك تيك توكيا كل وقت ولا تتك عبثا بتيك توك فكم من تيك توكات لا يبالي متكتكها لأن الأمر تيك توك ورب متكتك قد جر نفعا ورب متكتك ضرا بتيك توك بهور الشعر وافرها جميل مفاعلة فعول خمد الله نغا كتيك تاكي بيغا كيسو يو انغا مغر الله كيسو كونو كين خورون خرا اتي تيك توك كوري ara whatsapp denge atanna maganya yakarebe ki endo wuronga ange nyigande TikTok wani ange nji TikTok haram maga nan krallan tam ma gollunda barni anga jarabi do TikTok live nga TikTok video nga igo sugaran video on pay TikTok e junubu nyanan kam mangan kar haran kara halla junubu nga wa continue man qabron no malaika no ngam frappe Allah higen kolla higen khara dina ngutu kabirin suhayta gone khara hijabu ngini masha Allah Allah rake bana ko ka khontine ke kama yo ke no dun kulla wani maga akhi na ko akhi ya khare adiga men kama makenya ko diga me ke jonga dunga ngati ke no dun kulla ko ngati nan ci ha kama yana muhadara mu manyen ngakati Imam Shafi'i no kebeya nti Imam Shafi'i sara ya khare nyin cigidi akhara ngenga tuwana gabe andangi tuwana khoro andangi iganya gumbu takintonga iganya gumbu khoronga iganya tuwana khoronga ananyi fa banu karani to tuganna ko yin saranu nyamburiya namburi gollenga igadaga na golle igadaga na khalsi mundu niro mu kusoro mega na tuwano ke Imam Shafi'i awaka pakenga Imam Shafi'i ni qarangi ahaqle lingi akenga na kitabe ngari sasa kundu kitabe ke derem pay sasa kundu agana mde na yere tanga karo ku fili hay agana mde na yere tanga il faut kani kitten chaku yere ya sino ani sutanga na dome ya hakke hakle ke lungu ngani ara wari tabane ara tanga muwatta malik kitabi dinga ina ara tanga no fuzuru bito kabi ara tanga kenya kakota go Imam Shafi'i ga terne killenga iramen hankenya nda ya gare nyiramen bugu karankarenga ara kemba na wari tanganden kota kamma araga kata kharamo nga waki ti waki da ngai kila samede ikima Shafi'i mai ketu ikigana khottengari ikana darsu ngari ina tangana tabane wakita nugudun qullagon kinai adamani nugudun qullagon kana dangani shakautu ila waqi'i su'a hifzi farshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi annat nanti tuago kibam pamurnu Allah noro nyande ati Allah ntinoro kinne Allah kutananga atanda Allah ngude yoga da bari Shafi kingina Allah gata tanganden ko ton danyin gollanga Allah gano gimni sahaba yo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hayya Assalamu alaikum. Voy a repetir en castellano resumidamente lo que ha dicho el hermano, porque Zainab le ha preguntado qué consejo tiene para nosotras, bueno, nosotros porque también hay chicos, Allahumma barik, y dice que lo primero que nos puede decir es que onatu agumuru, que quiere decir que busquemos conocimiento. Que busquemos conocimiento porque al final lo que va a importar el día que ya no estemos aquí será todo lo que hayamos estudiado, que todo lo que hagamos con nuestros padres, es decir, tenemos a nuestros padres y a nuestras madres, la mayoría de nosotros, y lo ideal sería que hagamos algo por ellos, que no estemos diciendo, es que mi madre parece paterana, mi padre parece paterano. Estas son expresiones que no deberíamos decir porque, alhamdulillahi rabbil alamin, estamos aquí en España porque nuestros padres se han esforzado para que nosotros podamos tener una educación diferente. Si no, muchos de nosotros estaríamos en Yalamberé, en Jerewani, en Garawol, en donde sea, todos los días, una jutoñata ahí, y no estaríamos aquí.
no estaríamos en este sitio intentando aprender más de nuestro din. A veces, cuando nuestras madres dicen algo que está mal, nos reímos, jaja, no se dice así. Pero si nos preguntas, a muchos de nosotros no sabemos ni siquiera repetir la mitad de lo que ha dicho en soninké, porque nos hemos acostumbrado a hablar en castellano. Eso no lo ha dicho él y lo he añadido yo, pero que es una forma de decir que busquemos conocimiento y que nos pongamos las pilas, porque el día de Yawm al-Qiyamah todo lo que hayamos estudiado y todo lo que hayamos memorizado nos será preguntado. Y cuando acabemos de recitar lo que hemos aprendido, allí es donde finalizará nuestra recompensa y hasta allí es donde se dará nuestra retribución por lo que aprendimos en esta dunya. Entonces, también estaba hablando de Imam Shafi'i, rahimahullah, que dijo que él tenía muy buena memoria, Allahumma barik, que cuando cogía una hoja y la miraba, ya directamente la memorizaba. Pero un día, ¿qué pasó? Que al salir a la calle y al encontrarse a una mujer que se le había visto, es decir, que se le había levantado un poco el vestido y le vio parte de su aura, lo que hizo fue desconcentrarlo. A partir de allí ya no podía memorizar y cuando fue con un sheikh, este le explicó que era debido a que vio algo que no debería estar mirando. Entonces yo creo que lo que quiere enfocar él es que sí, somos jóvenes, está el deseo, muchos de nosotros o muchas de nosotras queremos casarnos, pero hay que tener paciencia y no hay que buscarlo donde no debe ser, sino que tenemos que tener taqwa y pensar que el día de Yawm al-Qiyamah Allah nos va a preguntar y que nos centremos en lo que tenemos que saber, más o menos. Y también dijo que en la época de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en su momento, cuando le enviaron el mensaje a través de Jibril alayhi salam, y él llegó, pues casi nadie le creía. No es que le hubieran dado dinero, no le habían dado fama, ni mucho menos. De hecho, había mucha gente en su contra. Y en la batalla de Badr, si no me equivoco, y hasta Astaghfirullah si no es así, eran 300 personas y los kufar eran muchísimos más. Pero con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala, pues ellos pudieron ganar la batalla. ¿Y con esto qué quiere decir? Que si nos ponemos las pilas y trabajamos todos juntos, podemos llegar lejos. Sí que es cierto que estando en Europa, rodeándonos de gente que no es musulmana, se nos puede hacer más difícil. Pero lo ideal es que estudiemos nuestro din, porque el día de mañana nosotros también tendremos descendencia, bi'idhnillah, y tendremos que enseñarles lo que hemos aprendido. Entonces, ¿qué es eso? Que también aparte que hagamos algo por nuestros padres y que no les digamos que son unos pesados, que no les digamos que ellos no saben nada, porque ellos se cansaron mucho cuando éramos pequeños. Llorábamos por las noches, no parábamos de romper cosas, siempre tenían que estar por nosotros, pagar por nuestros estudios y demás. Y sí que es cierto que puede ser a día de hoy no podamos pagarles con el dinero, ni llevándoles a la Meca, ni haciendo nada, porque ni una sola contracción de nuestra madre puede ser pagada. Pero las buenas palabras siempre serán bienvenidas. Aunque no estemos de acuerdo con nuestros padres, tenemos que intentar hacerles ver que lo que han dicho no es así, pero jamás alzándoles la voz, jamás faltándoles el respeto. Y pues eso, que tenemos un tiempo y cuando ya tengamos hijos o cuando estemos casados o casadas, no tendremos tanto tiempo para estudiar. Ahora que estamos en casa de nuestros padres, es el momento para estudiar, para saber del din, y sí que es cierto que estudiar un grado superior, ir a la universidad, está muy bien, Allahumma barik, que Allah os lo facilite, pero por favor que no nos olvidemos de nuestro din, porque es lo que nos abrirá las puertas. Y por cierto, esto va para nosotras las hermanas, las fotos que hacemos, los vídeos, bailando y subiéndolo a TikTok, tenemos que temer a Allah. Tenemos que temer a Allah porque esto que estamos subiendo lo ven miles de personas. Y cada persona que lo ve es sayyi'at que tenemos y hasta el día de Yawm al-Qiyamah eso se seguirá reproduciendo. No penséis que la gente es buena. Cuando fallezcamos, los vídeos que estábamos subiendo, yo voy a decir, por favor, borrar el vídeo de mi hermana, o por favor, borrar el vídeo de mi prima. Pero la gente dirá, vale, y los van a descargar en sus teléfonos. Y van a ir diciendo, esta es la chica que ha fallecido. Entonces, por favor, temamos a Allah, cubrámonos con el hijab sharia, hagamos las cosas como debemos hacerlas, y aunque no seamos perfectas, por favor, no mostremos nuestra aura en redes, porque el día de mañana eso va a quedar allí, nadie lo va a borrar y van a ser sayyi'at hasta el día que resucitemos todos. Y más o menos esto es lo que ha dicho. Si me he dejado algo o he dicho algo que era incorrecto, provenía de Shaitán y de mí, y lo que he dicho que es correcto proviene de Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fi. Lo voy a decir en español para que lo traduzca la Minata. Yo le había dicho que en caso de que tengas un hijo y ese hijo vaya por mal camino, ¿qué puedes hacer para que coja el camino de Allah? Y de ti, o misale maga angana lemme sara, y que lemme aga goro anke ndatraya na tongondi dinanga, ha lemme ke ama Allah kille lagado afare sallallahu alaihi wasallam, atanna manni nyana kudo lemme ke nan sage dinan killenga ya nan se fellaga anne manni nyana.
ma utron kinye soron karo kunyi wakati ke gilo khumbane khari muhadara khore conference ke mine khumbanen ta fana ke togore wincheda ngara conference be préparer khumbane nda su sahana su nyema su sipirima su burge donc ngara ga kanga il faut kuna honne nyangi nyaako nga wuroke kata khumbane il faut kuna préparation dabari yo xana yam po mo ko ki bane jabi tan inshallah yo angatu Allah subhanahu wa ta'ala comme sugay Allah anan jarabinia ti alli manankaru a haqqe mais Allah como goga ijarabiyu intabana yogo way ana watenya walla ko nabiyullah ayyub sino manime awa watten no nga ana buru isu perdi golnya ngano benu ga nyamaga isu daga soxante no benu ga nyamaga isu kasare pourtant anabi ngi meñene ka Allah ti ike Allah kuma suru ina khawre baka ibtila ina ibtila ngalla kama imtihan ikhtibar ina walla kama duna ina khatam pindin duna ambe gati mu'mina ngana ngurdu jallinia an sadaka bagandinia Allah tintanto khono ngade ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wala qad fatanna alladhina min qablikum Allah da khayfarun jarabi fare sallallahu alaihi wasallam Allah da khajarabi arom bucu arom mu itakhande isubucu no nyam fati isubucu no nyam fati akanta Fatima Zainab nu Ruqayya kempa lare nyugo kusu isutu gundu nyam fati jarabi nyen ya kharebe ga isiki na dema kengan ummuna Khadija na dema tina burenga na dema na silama unjanqi Khadija afati Makka kempa kati tampenga Allah farenga Allah da jarabiya faren pa batu ne be ganya defend na halle qotondi na hasa Abi Talib akhafati Allah da jarabiya ona dangi tono Nabiyullah Nuh are menni mani Nabiyullah Nuh xamare men xibare mu ba are men mani ni kafiri ñani pourtant nabi ñi meñni ora wati Nabiyullah Nuh ma Allah ñaga pour Allah ni remeke sirondi ba non ada Allah ñaga kay ka Allah tino jarabina yangan katangari halaki ngari Nuh remme akahi halaka no ñene ba mama kahiya akahiyola no ñene pourtant nabi ñi melle meñen janka kira ko yinanti wakati yogo sara ya xarel way sirono sara yigo anna siro anna Allah ñaga yimme anna durogoto allo mukuda ngani kha Allah na lemmego kina ngana tikenda sirono ko nabillahi Nuh are meyego aga yola ga kahi halakano nga pourtant Nuh da giri nanti lemme ndang ya buna irkab maana yallemme setu ka hinoya sere sunta kisini Allah yangan katanga legi kalemmenti ke fayse ki gide kebe kam majirante ke tonno jilli ratoni de Nuh re meñole pourtant nabi ñi meñande yo Allah gana ki jarabi be sa usara ya garebe kamma anda sabu njuda bari anda lemine ke denge kara parce que wakati nu yogonu sara ya garu kwani khalsim bakka dumaga ina lommu ku bien kutu ini bagandi Europe ini denge karange nga Afrique ini denge kara ya kudo ina njiro iju kunnan siro ina mare ino laata nuntu ino sonin kaguntu ina sumpuntu ina dinantu ina qur'ana tanga me kesu kamalo muno ku gonari Europe ya gadina ile bonno oda gabe ngari yo yala njigiran kutina ba anna lemme ke tokkono ngaba no solution bane be oga konno Allah garo sunya mari nan tona dabari annabi nyimmungo nyaada barni anda famu kenni addu'a toujours Allah nyaaga lemme ke dangani bal tuano yogonu da koy menanti alle bonon dende lemme be aga bono duna sugati ab bono an takhanyana
itan nan kawa duwa nga kelle meda me wakati ni soni ngo nga lemene be gana bono ille nan langana serem bono anyille kel ndangana gari anda hotal langa ho bono ke ya ba man da zirondia anda hotal langa hede sheikh andu nga danga duwa nyeni muslimen ka fanga giri wuro ngan kama nyaga anna alla khira alle mekibe agadan ka ba khenkene anna alla khiri alla ga nasirondi alla nta korni fofo dangan wa qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum allati ud'uni atoni giri alla maranum bakkanyen ati ki maranum bakkanyen ati duna hada marme ajina asugana sigi fi sa'idin wahidin asugana sigi ni nyambera bane jinna hada maremende banum be suda alla nyaaga kibe gambaka am pambiranta hinchu lew avion auto bateau ho suwa ganyin kolla kanda alla khiri alla tina kinna su ina banum be su kallen kinanga bane anta fofo na kasini gemaga qawami sellentu khwangana miselle lo geji nga na bagandi aro mani mbaka wahi har bane kuna sara ya kharu benu kama ga jigiram kuti nanti kharo mu benu iga bono khara sabun juda bari ikuri sirono yo anke nyankonto ka alla kemma kondore anke nyankori ka alla kemma kori de maga jigiram kuti allah subhanahu wa ta'ala har suro benu ga golli bure nyada barni iga alla kutuna urondo ke ngada maniko ati maga jigiram kuti ke alla nemanga قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا دعاء لمكي دنغني الله غنا سيرونتي أميرا وين دعاء نجابني الله مكي أو سيرونو نانقطو الله مكوبينو يمي إسرونو ما قال لملانغا سارا يغرى الله منغا كتو بنو aga katu kame golli bureda barni dua danga Abdurrahman as-Sudais Imamul Haram al-Makki aswatu wa mashhurum kote go qissa ngaro sara ya gare ara golli bure nya da bari Sudais ngeme imam xere ndengen nga munda siri nga xande munda agara golli bure nda bari o kusi me ma sara ya gare kena mani ko nara ana langana me sara ya garu yogo ire mengana fo bure nda bari na man da barni ina langana bona xenanga alla gananta xembonondi alla gannan palaki hari lebene nyegana katifo iyo keyego yare ifa langana no mahalle mellanga ke imam Sudais agara golli burenda bari kote go sara ya garenga ta on uledu ana langa ama langa de adua danga putara golli burenya da bari golle kala tori ati Sudais dangani alla gannanya makka almami nga kote go kem pa Sudais bucine Sudais mila qissa ke sagandi sara ya gare ke malanga adua da ngati Sudais ngadua ngandanga angara golli burenda bari mo sumo sagarin toro khantalla ngana de ndua ngandanga alla gannanya alkaba almaminga Sudais hay alkaba almama walla nday tan nakate sini gelli o kuga masare Sudais ga makal mama go ngamalingi sara ya gare ngadua unjabi mama jabi ke kota sara ya gare ke gambuta ganti Sudais dangani alla ganta khairi kinanga alla gantanya duwana alla gantanya makka almamiya o matantanya de ka langande ke gara way jabi de ko duwaw ke aga jabi mo kebe onan duwalu muno kudanga allo mu benu ga siro duyi dangani alla ganna fokka hisro yake kubenu angada drogote enchu da bari igaran ka ba kankane atunanti alla jarabi yogani ara wanyana kelle mebe ga bono kundu anga hammi kebe ya wuron nogonga anga lanta yigene angal lante khenkene la alla hagara kenda bari kudo inanki ngar jannanka ina sabum bagandi ando kelle mbureyani anna duwa dangani amera wanyana awasirono da'il ayyama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idha hakamal qada ona sigira assalamu alaykum rahmatullah ana tradi español nganne ke ya gadi papa. En cuanto a la pregunta de cuando tienes un hijo que se desvía del camino,
Su respuesta ha sido que eso puede ser un motivo para el cual que la madre pueda entrar al Jannatul Firdaus o el padre. Es decir, que hay que tener paciencia porque, por ejemplo, con Nuh alayhi salam, lo que pasó fue que él era un enviado de Allah subhanahu wa ta'ala, pero aún así su hijo dijo que si se quedaba sobre el árbol, que no se ahogaría. Entonces, nadie diría que Nuh alayhi salam no hizo dua, lo hizo, pero eso puede ser una prueba de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah prueba de diferentes maneras dependiendo de la persona. Puede probarte con una enfermedad, te puede probar con la pérdida de tu dinero, con la pérdida de un hijo o cuando algún familiar deja la religión del Islam, pero siempre tienes que tener esperanza y tienes que tener paciencia y hacer mucha dua y confiar en que Allah subhanahu wa ta'ala puede cambiar la situación de tu hijo o de tu hija. Eso es la forma más resumida. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo, debe ke togo lanta kona. Ona war kundu. Inshallah bo da sukuni. Alhamdulillah. O nyagali siri o konta. Franchement, Allah subhanahu wa ta'ala gollu ngor quoi. Allah ganinya aljan muson quoi. Warger golle be de versa kundu. Bo golle be gan Allah ni atuga den to agan atuge tay quoi. Bo keme golle Allah subhanahu wa ta'ala to nya dang fi sir ngallo quoi. Bo nakke kharamo girin ma France nart ma Espagne jamane do jamane afero espagnere to ana ankori gaer quoi. Harake debe wala to ano kitire ga ke kharamundi magan kar kota bo khane ke be agere wut katte agere so akamma kenyan ke debe quoi Allah ga no da so khan quoi Allah ga na janya ngo da so da takke quoi France ma gilonal debe ko gara wala hala be so wasiri parce que kay yim den kan khinga kara quoi parce que fini worere o ko France latini anti walima bon an ko nyin kara quoi baw do anani debe su me kamma no khubane bo subhanallah o dak salfana salim si do bogu ito dam bogu kani mo ndak ko nyinde ko len ko kara quoi machallah alhamdulillah bo yogo ni ti khilime parce que tellement ag bireho ag Afrique mo gobe atel kam fo la khanyata na wuni ana ro quoi alhamdulillah bo gu nyaga sirsiri bo gari yar khadi o gari lomnu ko wori ga al halabe kedi soye bak quoi bo sarano ndro khoto lomnu golle nga mak quoi o sere an sarana ngena suro an golle nyakit quoi fo kan na hakle to to sirsirin quoi bawdo an kenya kata sarana ke hakken tangana nyankata ato ke toko suren quoi bawdo xummene fala ngana fof de beri a soro na subhanallah itin 4 menyanki ada ke obo al bego jikure quoi bo onda oganta bego sarano ku jikure quoi oga kebe konta khoro sunan ndru ko to arsa quoi o lomnu ko aya akitunga me mo be ana fo kefkenga aga al hala kebe ana drogo do kem mo quoi saranu ndi gollen de beri gollen kuten to ha ma quoi waxan mam batte de berni waxan mam de berni saranu ko yiga to nyagali yiga to so won quoi franchement alhamdulillah Allah ga no da jidi no da timandi diga me sunto ma ak feto na tanan na wari quoi bado dore xempan quoi wala ta ko no ga nyaman quoi wallahi wala ta ko no ga nyaman quoi o kitun krano ra ko alhamdulillah o Cheikh Simbara Cheikh Mamadou guerriere bo kuri banta o bo adi dore ke wose quoi na basu fil na jagandigu fil baso quoi ke go bo buru franchement kala da wor quoi on ko kon pour fotane quoi serenga na gollebe de berada ti ada gan khawa wonan ko wonan tigi ma ko ngolle nyani ko wonan tiga kam parce que Allah subhanahu wa ta'ala sere sugulan ko mon tiga na lan ta'ala im jaten tigan quoi on ko wona tigo na mam quoi fofun to ma ko la kinna bawdo kharamo kinna girindi France natma Espagne fotan sufe illa gantanya agad mugo Allah ga Allah khalle kebe kon Allah khalle kebe gara kaga kinyandin quoi fofun to ma nanti nata yugane amax serin kam quoi kentay quoi Allah subhanahu wa ta'ala Allah nata kebe ga Allah ga no da khan quoi rabbul alamin ngana takenya ngoda sudan romuku olomuku ono khono ko Allah ga no surondi Allah subhanahu wa ta'ala ga kanno dam fofu Allah ga no sukise sarano ko arsa Allah ga na wuyum futu na dallando o yaako ko quoi o nyaga di siri inshallah kianta ona bog digame nga Allah ga na khair kino da na sutranya na kisiro tanganya inshallah bo ke o wotu Cheikh Abou Yusuf
Cissé machallah bo dam dem mi Allah ko dam mi khala siri les osso ke kam alhamdulillah yere bo wacc kenke na xos digami ni lan katana digami te ko dang inshallah Cheikh Abou Aziz assalamu alaikum kene o kapalle mangina Abu Yusuf Cissé o dama dem me wala ke hay awwalu marra o ta fananya fayke o ga me aga dawri yake mu gelli daru adi ngiri wala o ga jofi khadi ay le message ngalinga nda jabi nda message ngare to jofe a golle alenki ati qaga nyana heresu ya igana yanka golle nga mi garo kuni ti Allah subhanahu wa ta'ala ya yo dina ke khano yengene ke sude tuwawo façon ta ndo ke barakini Gambia ngeni ngeni Senegal ngeni mais ora mi tuti man ya tuwawo aro dina aro da'wa ngari Espagne jabane nga Santa Perpetuo ati golle alenki khayga yana heresu ya wakati bucine bege ma wakati ntima ka lew ka irni sigoya Santa Perpetuo debenga igarno kuni afaga do ni digamen no nga normalement khumani conférence ke immeya ke no de lomunu nyana ga na masala mena ga yo ki ante inshallah ko manga tabe no nga yo warante nangiri o ma présenter soronga ado ngara ke golli gore be dabari nangiri mande be nga na lire no kuni ti Allah subhanahu wa ta'ala adaroma ga alingoda nga mo siringa yo kalima ta kalimatayni waqatin kin ya rabbo saya ay are diga muhili ya sheikh kenken ni wajibi alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du ayyuhal ikhwa oda gasuka umanton kunyi Santa Perpetuo ko oda gasukunyi na jatiginu kunyi mukunori sukunyi o akhinyani kay Sheikh Muhammad So awa o gadi riyemu ado Sheikh Muhammad Kamara ado Simbara Koita awa isuka umanto wi sutu kawta ananya no dina me wari kundu ala kulli halin no khagara mu ngadin kapalle mu nyalli awa kappe ko ngode bangal mami adi menjangetana kayni o gidani kay kayni siretana Mauritanie nyana gay yo oswalli pour wona le kakuni yo kadan kawa go sirbe ga grima awa France na lere kari o kwa dema na sabunya o kwa golle ni kay ka kawnga girigata dum pille kagari karo dema o ga nasiha be kinni shababu nungata kenyani inan tigiti dinam pataji tenna honnan khayunya lemunu angana faren sahaba no kuno gompai kumenu gada golle khorun dabar islama o ke jopandiranga atakan den cinu honnan khayunya ayugum ma ya garimma kendo korono na kanen citi dinan qidimandenga on darni na diga mengirondi wakati nga anyeme wakati ntadi ori kunyindi ata oda khasuka umanton kunyi on darni ho sa ko sheikh diga men kam maganta ni nuwari nanduwi dangani alla ganda khairi nyo suka umantonda alla gando so hamindo khaminu jara wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin